Es un honor para mí estar aquí exponiendo la palabra de Dios ante ustedes, que cada vez son mayor número. Damos gracias a Dios. Gloria a Dios. Bendecido el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 1 y versículo 1. Vamos a leer solo ese versículo y también leeré yo el versículo 13 del capítulo 8 del libro del profeta Isaías. Gloria al Señor. Hoy vamos a estar hablando sobre el temor. Amén. Amén. El amor de Dios ahogó todo el temor. Amén. Aleluya. Así es que hoy vamos a estar hablando sobre el tema el temor a Dios, el temor a pecar. Amén. Leemos en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Nos dice la palabra de Dios: hubo un varón en tierra de Uz, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nos dice el libro del profeta Isaías 8:13: sea el Señor vuestro temor, al Señor de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ellas son verdad y son vida. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres temerosos de ti, pero un temor reverente, un temor, Señor, agradable ante ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos encarecidamente. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Amén, gloria a Dios. Esa alabanza que dice que el amor ahogó todo el temor. El temor. El temor es una palabra muy amplia, porque hay muchos temores que nosotros vivimos a diario. ¿A qué usted le teme? Hay muchas cosas que son asombrosas y uno se ríe cuando alguien dice: le tengo miedo a tal cosa. Le tengo miedo a una cosita que veo, a un insecto pequeñito. Cualquier cosa provoca temor. Le tengo un temor terrible a las alturas, y cuando voy por una orilla me tengo que agarrar y arrodillarme. Son muchos los temores que hay en el ser humano. Y hoy vamos a estar hablando, ustedes me dirán, y pasaremos el día aquí hablando del temor que tiene cada uno de nosotros. Porque hay temores en la vida humana. Y el temor forma parte de la vida humana. Y el temor es algo que Dios ha puesto en nuestro ser por alguna razón específica. Pero hoy vamos a hablar del temor a pecar a Dios. Y lo que es el miedo a Dios. El temor aparece en la Biblia por primera vez a raíz de la desobediencia de Adán y Eva. Cuando el Señor está llamando a Adán en el huerto del Edén, Adán le dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuvo miedo, pero ese miedo significaba que él se había apartado de la orden de Dios. Y ese era el temor que había en él, que despertó su conocimiento, y él siempre anduvo desnudo. ¿Por qué tiempo? No lo sabemos, pero al él entrar en un área que no debía entrar, entonces el temor se apoderó de su alma, de su ser, porque sabía que había fallado a lo que Dios le había ordenado. Tuve miedo y me escondí. ¿Y usted a qué le tiene miedo? Vemos que el pecado produce un temor, porque reconocemos que hemos pecado, pero Dios
aunque nosotros hayamos pecado, nos extiende su mano para rescatarnos y que podamos restaurar esta relación con Él. Eso es lo que Dios quiere. El Señor puso esta mañana en mi corazón una palabra. Quiero que la recuerden siempre. No te alejes de Dios. Amén. No te alejes de Dios, no importa lo que hayas hecho. Porque si te alejas de Dios, las cosas van a empeorar. En vez de resolverse, van a empeorar. No te alejes de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Cuando pecamos, nos sentimos avergonzados con nosotros mismos, con nuestros hermanos y con todo. Y agachamos la cabeza y nos escondemos. Porque reconocemos que hemos hecho lo malo ante Dios y ante los hombres. Yo no voy a ir a la iglesia, pues ya yo hice cosas que no debo ir. Ven a la iglesia. Ven, no importa lo que hayas hecho. Si escondes tu pecado, te hundirás. Si confiesas tu pecado ante tu Dios, prosperarás. Amén. El Señor no te da permiso para pecar libremente. Pero que no te apartes de Él. Dios quiere restaurar la relación contigo como lo hizo el Padre con el Hijo pródigo. El Hijo reconoció su error y volvió. Eso es lo que Dios hace. Nos extiende la mano para restaurar esta relación con nosotros. Dios, en ese amor filial, Él nos recibe y nos adopta como hijos e hijas. Amén. Y ese proceso de adopción en Cristo Jesús es para ti y para mí. Entonces, no te alejes de Dios. No te rindas. Porque de la mano de Cristo vencerás. Amén. Pelea tu batalla. El temor reverente a Dios no excluye la posibilidad de que podamos pecar, no por voluntariamente, pero Dios extiende su mano para restaurar. La relación íntima con Dios se pierde cuando hacemos lo que hizo Adán y Eva. Se cortó esa intimidad que había entre ellos. Y Adán sintió miedo. Ay, no quiero que mi Señor me vea así. Me avergüenzo. Nosotros cuando hacemos cosas incorrectas nos avergonzamos. Pero Dios sigue con la puerta abierta. Porque Él sabe que somos débiles. Pero no te da permiso para que lo haga y te esconda. Jesucristo se centró en el amor por la humanidad. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 30 y el 31. Allí Dios muestra su amor en favor de toda la humanidad que ha desobedecido a Dios. Y allí nos habla del principal mandamiento. Y nos dice, Jesús responde allí a un escriba que estaba con los fariseos preguntando cuál era el gran mandamiento o cuál era el mandamiento más importante. Y él le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjese que aquí pone en grado superlativo, con toda, significa que no puede haber una parte para una cosa y otra parte para otra cosa. Con tres cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente, con todos tus pensamientos. ¿A qué le temes en esos pensamientos que te llegan? A que mañana lunes te digan, ya no vas a trabajar aquí. Ese es un temor que está flotando sobre la sociedad porque se aprovechan, ¿verdad? Sí. Los empresarios y los empleadores y despiden a un empleado para contratar a otro que le paguen menos. Entonces estamos con ese temor. Ese es un temor terrible que provoca nerviosismo, que provoca estrés, que provoca ansiedad. Pero
nuestro temor debe ser hacer lo contrario a lo que Dios manda. No hacer cosas que no debemos hacer. Cristo nos advierte sobre a quién se debe temer. Mateo 10:28. Cristo nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese Dios es que nosotros somos llamados a temer. Hoy el temor se ha invertido. Tememos a todo menos a Dios. Y la sociedad en que vivimos le teme a todo menos a Dios, porque Dios no existe para ello. ¿Le parece a usted bien eso? No. Vamos de espalda a Dios y las consecuencias están ahí. ¿A quién se debe temer? Esto no lo ha sido ningún profeta, ningún predicador, ningún apóstol. Esto fue palabra de Cristo, palabra de Dios. Dice por ahí: te alabamos, Señor. Palabras contundentes, no tiene nada que interpretarle a eso. ¿A quién se debe temer? ¿A quién usted teme más? ¿A Dios? O quizás a que su esposo se entere de algo que usted ha hecho. No que sea infiel, sino cualquier tontería. Que su marido se entere de cualquier cosa. Pero Dios lo está viendo. Dios vio a Adán. ¿A quién se debe temer? Dios debe ser nuestro temor. Como dice el profeta Isaías: sea el Señor vuestro miedo. Pero un miedo reverente. No un miedo a que Dios me va a castigar. No. Un miedo a desobedecerle. A eso es que tenemos que sentir temor. A desobedecer a Dios. Gloria al Señor. Sea el Señor vuestro temor. ¿Qué siente usted hacia Dios? ¿Siente miedo? ¿Siente temor? ¿Por qué usted le teme a Dios? ¿Ama usted a Dios? Amén. El que guarda ese mandamiento con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, no tiene nada que temer. Amén. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Saber en quién hemos creído. Amén. Dice la palabra en 1 Juan capítulo 4 versículo 8: en el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si hay un temor en tu corazón, entonces es porque tú no has sido perfeccionado. Aquí estamos para que el Señor nos perfeccione, nos pula, nos labre, trabaje con nuestras emociones. Dios quiere trabajar con tus emociones, que es una parte muy importante del ser humano. Dice la palabra: porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es muy importante que continuemos avanzando hacia la perfección de ese amor que debe brotar en nuestro ser, en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, para que no haya temor. El temor a Dios reverente es algo que se ha perdido aún en las congregaciones. Nos importan más las apariencias que lo que Dios puede pensar de lo que yo hago o dejo hacer. Es una parte que tenemos que superar. Somos llamados a acercarnos a Dios con nuestro ser abierto para que Dios cambie lo que tenga que cambiar en mi vida y en tu vida. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Fíjate, un varón perfecto, yo llamaría casi perfecto, ¿verdad? A Job. Pero la Biblia dice perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado
del mal. ¿Cuántos cumplimos hoy esas 4 funciones? No voy a levantar la mano porque perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Y este hombre que reunía esas condiciones fue puesto a prueba. Hacía falta poner a prueba un hombre de esas condiciones. Tú me dirías, pero ¿y por qué? Dios sabía que él iba a soportarlo y que tenía capacidad para eso. Job era descendiente directo de Sem, el hijo mayor de Noé. Él presentaba sacrificio a Dios por sus hijos, por si sus hijos habían pecado. En celebraciones y eventos, él presentaba la purificación ante el altar de Dios. Por si sus hijos habían pecado, que Dios tuviera misericordia de ellos. Y era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Son condiciones que escasean hoy en día, porque el que no le falta una, le falta otra. El que no coge de una pata, coge de la otra. Porque están las 4 patas de la mesa de la fe de Job. 4 cosas importantes que tenemos que intentar cultivar en nuestra vida. Seguir avanzando hacia la perfección de la vida espiritual, no de la vida religiosa. Nosotros no podemos ser religiosos. Tenemos que ser personas que viven una vida diferente. Estamos como una religión, pero nuestra vida no debe ser una vida religiosa. Amén. Somos llamados a estar firmes, confiando en Dios. Job era un hombre lleno de prestigio, una familia maravillosa, lleno de posesiones, y su vida fue puesta a prueba. Isaías nos dice: sea el Señor vuestro temor, no temáis a nada. En el libro de Éxodo encontramos un tema muy importante que tenemos que analizar detenidamente. Allí en Éxodo, capítulo 1, versículo 15 al 21 y el 22 también, hay un tema muy importante de cuando el rey de Egipto, inspirado por el mismo Satanás, que el Señor reprenda, él decide llamar a las parteras. Dice la palabra: y habló el rey de Egipto, Faraón, a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es niño, matadlo, y si es niña, entonces que viva. Es algo terrible. Ordenando la muerte de los niños. Hoy se ha normalizado tanto que ya hay permiso para hacerlo en el vientre. No hay que esperar a que nazca. Y nosotros somos gente sectario por decir eso. Señores, eso no es posible. No es posible. Un país que está en decadencia, que cada vez hace más falta nacimiento de niños. Y seguimos apoyando ese tipo de genocidio. Un embarazo es un milagro de Dios. Amén. Así es. Dice el versículo 17: pero las parteras temieron a Dios. Ellas sabían que esto no era correcto. Y no hicieron como mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Escuche bien este versículo 18, porque es un versículo muy interesante para poder entender lo que es el derecho hoy en día y lo que son los investigadores profesionales. Así se manejó el faraón. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: es una pregunta capciosa, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños?
él le está dando a entender a ellas que ya él sabe lo que ellas han hecho. Así como usted lo investiga, un investigador militar investigando un hecho, le habla a usted en ese tono, como un tono acusación, que ya usted entienda que él sabe que usted hizo eso, si lo hizo. Es un método para investigar. Amén. Y él lo hizo así. Pero ella con sabiduría se defendió de una forma muy elocuente. Y le dijeron, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ella. Aquí hay una verdad quizás a media, pero hay una figura retórica que pone la parte por el todo. Y ellas pusieron la parte por el todo. Quizás algunas mujeres sí daban a luz así, y ellas englobaron el todo para defenderse sabiamente de esa pregunta tan hábil que le había hecho Faraón. Y Dios permitió que él no pudiera acusarla, porque se defendieron sabiamente con algo que podía ser verdadero. Y dice la palabra, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por las parteras, haber temido a Dios, él prosperó su familia. Amén. Pero como usted lee más adelante, versículo 22, Faraón no se quedó tranquilo. Y ya ahí entra en el tema sigue con el tema de la matanza de los niños. Al igual como hizo rey Herodes, que repitió, esa era la idea del enemigo de la justicia. Amén. Ese versículo 22 que mandó a matar a los niños y echarlo al río. Un río lleno de cocodrilo, imagínese usted. Y un niño recién nacido o de 2 años, ¿cómo se salvaba? Y esa fue la orden de Faraón. Estas dos mujeres quizás eran las principales parteras de las mujeres hebreas. Ellas no eran egipcias, ellas eran hebreas. Amén. Quizás podríamos pensar que ellas eran egipcias. Los egipcios no se juntaban ni en una mesa con los hebreos, porque lo consideraban inmundo. Amén. Estas dos siervas fueron dos siervas firmes, que cuando Faraón le ordenó a ellas que hicieran eso, Faraón le pidió a las personas equivocadas esa petición. Porque la función de la partera, ¿cuál es? Defender a capa y espada la vida de un niño. La partera o parturienta sufre si el niño en el trance puede morir porque está preocupada, pues Dios ha puesto eso en su corazón. Amén. Se le pide a ella que hagan lo contrario a lo que ellas son llamadas a hacer. Claro, ellas no iban a hacer eso jamás. Y podemos nosotros pensar que, contrario a la orden de Faraón, las parteras decidieron hacer lo que tenían que hacer. Y desobedecieron a una ley que las apartaba de la ley de Dios. Dios, por esencia, el ser humano entiende que no debe matar a otro ser humano desde antes de la ley de Moisés. Y las parteras fueron mujeres sabias, prudentes y firmes. No era tan fácil decirle a Faraón que no. Y ellas fueron mujeres de fe, que confiaron en Dios y no tuvieron ningún temor que aún podrían perder su propia vida en manos de Faraón por este hecho. La Biblia está cargada de ejemplos de personas que han estado dispuestos a dar su vida por no hacer lo que mandan las leyes humanas, que cada día son más perversas y más corrompidas. Y podemos encontrar ejemplos en el libro de Esther. Esther y Mardoqueo estuvieron dispuestos a dar su vida para defender al pueblo de Israel. También Sadrach, Mesach y Abednego, en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 16 al 18,
mi esposa, si nos puede leer estos versículos bíblicos, para que podamos nosotros entender lo que pasa hoy en día. Porque hay cosas que parece ser que son normales, pero no son normales. Daniel 3, 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Fíjese, a quién está ellos respondiendo. Él los llamó para confirmar lo que le habían dicho sus oficiales. Mira, estos tres no adoran la estatua. Él dice, eso es verdad, ustedes no importa, no estamos a responder nada. Tú sabes que no lo haremos. ¿A qué estatua nos postramos nosotros hoy? ¿Ante cuántas cosas que nos imponen las leyes nos postramos porque nos parecen normales? Y lo que muchos hacemos es que no opinamos nada. Yo no opino sobre eso. Ellos tres fueron firmes. Y dijeron, el Señor nos librará de tu mano y del horno de fuego. Y si no nos libra, de ninguna forma no vamos a adorarlo. Porque no vamos a adorar esa estatua. No adoraremos esa estatua. Queremos que lo sepan muy claro. Que yo no voy a apartarme de las ordenanzas divinas, aunque me cueste la vida. Una respuesta. A nosotros simplemente nos cuesta, la leemos y ya está. Hoy naciones enteras se han apartado de Dios y nos imponen lo que ellos creen que es correcto. Y hasta nos meten en la cárcel si nosotros públicamente nos oponemos a esas falsedades perversas y corrompidas. Naciones enteras están envueltas en la inmoralidad, en persecuciones raciales, en la idolatría, en torturas. Están envueltas en uniones entre personas del mismo sexo y nos parece normal porque decimos, eso es preferencia. Eso no es preferencia. Eso es un deterioro emocional. Científicamente, el hombre es totalmente diferente a la mujer. Sus células, su órgano, todo, su parte genética, eso es totalmente diferente. Biológicamente somos 100% diferentes. Hoy queremos llamarlo persona menstruante y persona eyaculante. Esa es la modernidad. Eso es vergonzoso y humillante. Así vamos. Y nosotros pasamos por alto cosas como esas. Eso es ir de espalda a Dios y las consecuencias están ahí. Hay 11 países, entre ellos principalmente Arabia Saudí, Irak, Irán, que condenan con muerte eso. 6 lo condenan a muerte y 5 lo manejan y lo llevan a ese extremo. Son 11 los países donde eso es así. Qatar, y usted ve con el uniforme, Qatar. Vete a Qatar y acuéstate con uno en un hotel para que tú sepas lo que te va a pasar. Pero aquí es normal. Estamos andando de espalda a Dios. Nosotros no hay ninguna fobia en nosotros en ese tema. Solo creemos que la familia es el fundamento de la humanidad. Amén. Y que estas cosas que hoy no provocan ningún temor en nosotros, deberían provocar temor. A Dios no tememos, tememos a lo que nos pueda hacer o decir el hombre. Cristo dijo, no temáis a lo que pueden matar el cuerpo o meter el cuerpo en la cárcel. Temed a Dios. Amén. Sea el Señor vuestro temor. Amén. En el judaísmo vemos que
Abraham, en Génesis 22, 12, Abraham no temió ni siquiera a sacrificar su propio hijo, porque él sabía que quien se lo había dado era fiel. Y en el versículo 12 del capítulo 22, a Abraham se le pide que deposite su confianza en Dios plenamente. Y cuando el ángel del Señor que estaba allí ve que Abraham está decidido a cumplir lo que se le ha pedido por fe, le dice: no alargues tu mano contra el joven, ni le hagas nada, porque ahora ya sé que eres temeroso de Dios. Temeroso de Dios, ya que no has negado tu hijo, tu único hijo. Abraham no negó ni siquiera a su hijo. Aquello no era normal, no era una práctica que Abraham hacía. Pero él sabía que Dios, que había prometido, era fiel. Y es algo difícil de entender. En Isaías capítulo 11, versículo 1 a 3, el profeta allí nos describe que el vástago de Isaí florecerá, y menciona que reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de consejo y espíritu de fortaleza, espíritu de ciencia y espíritu de temor del Señor. Aquí Isaías está hablando de Cristo mismo. Está hablando de Cristo mismo como hombre, un hombre temeroso de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, nos dice la palabra que el comienzo de la sabiduría es el temor al Señor. Conocer al Santísimo es inteligencia. Estoy leyendo una versión diferente que esta. Es la misma versión. Conocer al Santísimo es inteligencia. El temor del Señor es sabiduría. Hoy no hay sabiduría en el pueblo, ni siquiera en el pueblo de Dios. Hay la sabiduría suficiente, porque tememos a todo menos a Dios. El Señor te dice hoy, iglesia, no te apartes de Dios, no te escondas de Dios. Si has fallado, acércate a Dios, teme a Él. No con un miedo, sino un temor reverente, un temor obediente a tu Dios que te ama. Gloria a Dios. En la vida hay dos tipos de temores. Uno es el temor al castigo por haber hecho lo incorrecto ante el jefe del trabajo, ante el empleo, ante la tarea que te pusieron en el colegio, en la universidad. Sabes que va a sacar 0 puntos, que va a repetir la materia. Amén. Ese es el temor natural del ser humano. Tenemos temor y nos asustamos de muchas cosas. Amén. Cuando usted le pita a un coche la bocina, usted se asusta. Hay muchas cosas que provocan temor, pero provoca la presencia de Dios en tu vida temor. Provoca el Espíritu Santo en tu vida ese temor reverente que debe provocar. El segundo temor es el temor reverente a fallarle a Dios y a no cumplir lo que Él nos ha encomendado. Dios nos ha encomendado amarlo a Él sobre todas las cosas. Y de ese mandamiento depende toda la ley. Porque el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a Dios y aborreces a tu vecino, entonces está mintiendo. Porque a Dios tú no lo has visto jamás. Y lo amas incondicionalmente, llora ante Él. Y tu vecino, no. Por eso dice que estos dos mandamientos envuelven toda la ley y todos los profetas. Porque cuando usted busca los mandamientos,
Unos se dirigen hacia Dios y otros en línea horizontal hacia la humanidad. Amén. Amarás a Dios y a tu prójimo. Y eso es lo que muestra que ese amor está en nosotros, que ese temor a Dios está en nosotros. El temor reverente, dice la palabra, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Mi pregunta es, mi inquietud es, ¿sabemos nosotros hacer lo bueno? ¿Y por qué no lo hacemos? Ya podríamos estar incurriendo en el pecado. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no tenemos temor de Dios en nuestra vida. Nos hemos convertido en religiosos que vienen a la iglesia, chaqueta y corbata, y después ya eso se quedó ahí. No, hermano. Nuestra vida debe ser como una página leída en público. Amén. Que la gente vea que nuestra vida es una vida transformada. Amén. Amén. Ese es el temor que Dios quiere que tú muestres donde quiera que vayas, donde quiera que estés. Dice la palabra, hablando sobre el temor que el Espíritu Santo infunde en nosotros. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Tú no eres tuyo, tú le perteneces al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. No eres tuyo, tú le perteneces a Dios. Y el Espíritu Santo mora en ti. ¿O pensáis que la Escritura dice, en vano el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El versículo anterior está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, y este está en Santiago 4:5. Amén. ¿O pensáis que la Escritura dice, en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo de Dios es celoso. Él anhela que tu cuerpo sea única morada de Él. Amén. Que nada más more en ti, sino el Espíritu Santo de Dios. Una fuente no puede producir dos aguas. Y lo sabemos muy bien. Amén. Gloria a Dios. La palabra nos dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese sello está en tu alma. Ese es el temor reverente que hay en ti. Ese sello que te hace sentir mal cuando haces algo incorrecto. Ese es el sello del Espíritu Santo que se está contristando. Pero puede llegar un momento que el Espíritu Santo se contriste de tal forma que ya tú no sientas ningún remordimiento por lo malo que haces. Se ha apartado, se ha apagado en tu ser. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a hacer su voluntad siempre. Cristo les dice a sus discípulos ya en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. El que tiene ese temor en su ser interior, mi palabra guardará. Aleluya. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo representan una misma persona que mora en tu ser espiritualmente. Amén. Amén. Es algo muy profundo que habría que pasar horas y días explicando, y entonces vendrían las interpretaciones. Pero el Espíritu del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en ti. Haremos morada en Él. Juan 14, 23. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos llena del temor reverente para que obedezcamos a Dios y a su mandato divino.
Esa es la voluntad de Dios. Morar en tu ser y que tú seas un hijo obediente, con un temor reverente, no con miedo. A Dios no se le puede tener miedo, sino un temor a fallarle. Yo no quiero hacer eso porque no quiero fallarle a mi Dios. Amén. Ese es el temor. El miedo es otra cosa. Gloria al nombre del Señor. Hay un hombre en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 1 y 2, que fue un hombre piadoso y temeroso. Cornelio. Cornelio, dice la palabra que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuándo oraba a Dios? Oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre este hombre temeroso de Dios, y por esto Dios envía al apóstol allí, y el apóstol le expone la palabra a este hombre, a Cornelio. Era un varón temeroso de Dios, él y su casa, y oraba siempre a Dios. Así somos nosotros llamados a ser temerosos y piadosos y orar siempre a Dios. Cuando tú sientas algún temor, algo que te intranquiliza, ora a Dios como hacía Cornelio. Oraba a Dios siempre. Amén. Somos llamados, tú y yo, a enfrentarnos a cualquier dificultad con valor, como Cristo, que aún sabiendo que la muerte le esperaba en Jerusalén, iba adelante, erguido y firme, con valor, dispuesto a enfrentar la muerte en la cruz del Calvario y a vencerla. Marcos capítulo 10, versículo 32. Nos dice la palabra: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Que Dios nos dé la fuerza para seguir adelante, temiéndole y sirviéndole solo a Él, porque Él merece la obediencia nuestra. No temas, iglesia, no te alejes de Dios. Que Dios te bendiga.